El 2024 nos trae un reto mayúsculo a todos los mexicanos, las elecciones más grandes de la historia, 96 millones de potenciales electores y la logística para manejar los votos para más de 20,000 cargos públicos, sin hablar de elementos como la violencia en las campañas, dinero sucios, delitos electorales, el voto joven o los indecisos. Sin embargo, el foco de la elección se centra en quién será la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Así comienza Mesa de Periodistas y, como siempre, le doy la bienvenida a Roberto Roch, director del portal de noticias La Silla Rota y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, así como a Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Hola, Ramírez. Gracias, Muy buenas. saludos a los dos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Ulises, ¿cuál es tu...? Ulises, gusto saludarlos. Así es, comencemos con Ulises. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, la principal complejidad en las elecciones del 2024? Bueno, básicamente creo que la complejidad está en el lado del frente opositor, porque a estas alturas, si atendemos la encuesta del Financiero, que separan unos 20 puntos a Xóchitl de Claudia, faltan 5 meses para la elección, faltan más o menos unas 5 por 4, pues unas 20 semanas aproximadamente. Tiene que subir Xóchitl 1 punto por semana para alcanzar a Claudia. Entonces supongo que ahí es donde está el marco entre ambas opciones, entre ambas propuestas. Lo demás es que la elección transite bien, que transite en paz, que la diferencia sea suficiente, que no haya mayor problema postelectoral y que el resto de las candidaturas y el resto de los gobiernos que están en disputa se ganen legítimamente en un, digamos, de cordialidad. Roberto, te planteo la misma pregunta a partir tal vez sí de las encuestas que se dan a conocer en este momento, pero con elementos, por ejemplo, como la violencia en medio de las campañas electorales que puede de alguna manera determinar la participación o el abstencionismo o incluso los dineros sucios que tanto las instituciones electorales tienen que dar el ancho para filtrarlos y que no se vean esas repercusiones en quién va a gobernar a los mexicanos. Sí, creo que coincido contigo totalmente. Por supuesto, la gente está muy concentrada en ver quién puede ganar la presidencia, quién puede ganar alguna de las 9 gubernaturas, incluida la de la Ciudad de México, el próximo proceso electoral, en este que ya está corriendo, que está por iniciarse formalmente el arranque de las campañas concebidas como tales. Tenemos una legislación que habla de precampañas, de periodos intermedios muy raros. Pero bueno, creo que lo más importante es lo que menciona Joely, que sea un proceso deseablemente sin violencia. Hoy jueves, asesinaron a un dirigente del PAN en Morelos que buscaba ser diputado, ¿no? Y estamos con una acumulación muy preocupante de ataques contra dirigentes, contra aspirantes, contra candidatos, intimidaciones por parte del crimen organizado. No sabemos si por parte de grupos políticos ligados al crimen organizado. Creo que debe ser un motivo mucho más central de preocupación en los riesgos de violencia, los riesgos de que las campañas sean equitativas, ¿no? Que no regresemos a la época de las elecciones de Estado, que nos lleva a tensiones políticas posteriores y una efervescencia que nunca acaba de resolverse en los periodos ya formales, digamos, de gobierno. Y sí, coincido con Ulises de que es deseable que respaldemos todos la tarea del INE y también la tarea del Tribunal Federal Electoral, que han tenido y siguen teniendo distintos sobresaltos. A todos nos corresponde la responsabilidad de que las elecciones sean desarrolladas en paz y con respeto a las instituciones. Sí. Y con apego a la ley por parte de todos los actores. Ambos coinciden en poner en la mesa el tema de que haya garantías durante la jornada electoral, evidentemente que haya una buena transición, una transición pacífica, que haya un margen suficiente para hablar de ganadores con legitimidad. Sin embargo, Ulises, ¿coincides en que pues también hay una expectativa, que no haya una elección de Estado? ¿La descartas?
Sí, por supuesto. ¿De qué significa una elección de Estado? Lo que vimos a final del siglo XX, lo último que hizo el PRI, de los 60, 70 hasta el año 2000, pues yo creo que eso está fuera, es otra época. Hay redes sociales, la oposición tiene todos los ojos puestos en todo lo que tiene que ver con presupuesto y otras cosas. El, Quien plantea la elección de Estado, quien plantea el temor a una elección de Estado es la oposición. ¿Por qué? Porque se siente fuera de los, digamos, canales de influencia que estaban acostumbrados a tener. Eh, ¿Habrá una elección? Sí, con un partido que en este momento ya podríamos decir hegemónico, casi hegemónico, Sí. 23 gubernaturas. Va a ser muy difícil para la oposición remontarlo, pero no es imposible. Si me permiten darle una esperanza a la oposición, pues ahí está López Obrador en 2018. Tenía todo en contra y ganó. Entonces, no es imposible que ganen, pero tienen que remontar, insisto, a la mitad más o menos de la parte del electorado que, pues por lo que se ve en las encuestas, no está interesado en la señora Xochitl. Claro, Roberto hacía ese apunte y tienes razón, Ulises, de 3, 4 gubernaturas que tenía Morena al inicio del gobierno del presidente López Obrador a lo que tiene hoy es un crecimiento que pocas veces se ve a nivel mundial. Sin embargo, también son válidos los cuestionamientos sobre si realmente no puede haber el uso de los recursos públicos para hacer campañas electorales para beneficiar, por supuesto, a los candidatos morenistas o más allá, el dedazo, por supuesto. ¿Tú descartas que vaya a existir un escenario donde haya una elección de Estado, Roberto, o hay que estar vigilantes a este punto? No, yo soy menos optimista que Ulises Castellanos. Creo que una elección de estados puede tener múltiples facetas. Puede tener un presidente haciendo campaña, como lo ha ocurrido en distintos momentos con el presidente López Obrador. Puede tener con la manipulación de los programas sociales, hoy más grandes que nunca en la historia, para efectos de condicionar el voto. Hay muchos testimonios en el sentido de brigadas cercanas a Morena pidiéndole a la gente que recibe estos programas sociales votar por Morena. Creo que se irá decantando. Creo que López Obrador ha estado mostrando más prudencia, más mesura en ese sentido. Esperemos que profundice en ese tema. Ojalá haya más transparencia en el manejo de los programas sociales, que los padrones sean públicos para todos, ¿no? Y que todos los puedan supervisar en favor fundamentalmente de la gente que recibe esos programas sociales que son muy pertinentes. Creo que la influencia del crimen organizado, especialmente en algunos estados del país, está muy documentada también. Una influencia que a veces beneficia un partido sobre otro. No quiero decir que ese partido sea Morena, ni tampoco quiero decir que no lo sea. Dependiendo de las condiciones políticas de ese estado, hay ocasiones en que el crimen organizado opera en favor de un partido o de otro. En las elecciones más recientes de 2021, los reportes principales, no únicos, pero principales, apuntaban en el sentido de que operó el crimen organizado en favor de candidatos de Morena. ¿Eso tiene que ver con Palacio? No. Puede tener que ver con un candidato en particular, con un grupo político en particular o con intereses de crimen en una zona muy específica. De toda suerte, creo que son elementos que nos deben preocupar, que nos deben alertar, y en la medida que todos asumamos, insisto, el compromiso de velar por elecciones democráticas, tendrá más viabilidad ese escenario. Es interesante que el propio Marcelo Ebrard, incluso durante el proceso interno de Morena, hablaba del uso de los recursos públicos de la Secretaría del Bienestar para beneficiar a Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, con las determinaciones que se han dado al interior del partido, como por las instituciones electorales, INE, Tribunal, ¿las instituciones han dado el ancho hasta este momento, Ulises? Perdón por interrumpir ahí, o por atravesar antes de Ulises, pero como tú dices, citaría al filósofo que dice que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde, ¿verdad? Ahí te hablan, Uli. Mira, No dices. no, mira, yo no tengo información sobre eso, digo, lo que he visto es lo que he visto en la prensa.
Si hay irregularidades, yo soy de la idea de que por supuesto se castiga a quien se tenga que castigar, o si hay desvíos, o si hay omisiones de parte de funcionarios que tengan que ver con respecto a una Secretaría de Estado o instituciones autónomas, pues por supuesto que nadie puede estar de acuerdo. Eso es de lo que hablo cuando digo que ojalá tengamos una elección sin dudas, sin sospechosismo. Uno de los cánceres más terribles que yo voto desde 1988 y siempre recuerdo la sospecha sobre cada elección. Sí, estoy un poco más optimista porque me parece que el país ha avanzado mucho de finales del siglo pasado a este. Tenemos mucho más certezas, mucho más instituciones, tenemos una sociedad vigilante, tenemos una oposición ruda. Yo quiero confiar en las elecciones, o sea, ese es un anhelo que tengo como ciudadano. Quiero irme a dormir el 2 de junio sabiendo quién ganó la presidencia, quién ganó la alcaldía, perdón, la gobernatura de la Ciudad de México, también mi alcaldía, y poder vivir tranquilo sin esperar sorpresas al día siguiente. Yo quisiera que México superara el sospechosismo. Roberto Roch es un gran periodista y tiene una mucho más grande experiencia en este tipo de análisis y seguramente confía menos en que eso va a suceder porque ha visto más cosas. Pero yo espero, honestamente, que transitemos y pasemos a los verdaderos problemas del país, la inseguridad, la salud, la educación, y que quien sea la próxima presidenta, porque por lo menos podemos estar seguros de que será mujer, Sí. pues que ataque los problemas principales y no entretenernos en esto. Ahora, un punto más allá de una elección de Estado, los riesgos de dinero sucio. Varios periodistas, articulistas, columnistas hablaban sobre los riesgos para el 2024. Si de alguna manera el narcotráfico va a imponer a criminales, a sus figuras para gobernar, o si de plano vamos a ver un periodo de campañas violento donde sea plata o plomo. Vamos a hacer una breve pausa en Mesa de Periodistas y volvemos con ustedes. Gracias. Continuamos en Mesa de Periodistas. Les pregunto a ambos y comienzo contigo, Roberto. ¿Están las instituciones, los mexicanos, preparados para enfrentar los riesgos de los que hablan varios periodistas, de que las elecciones terminen por verse opacadas por plata o plomo de grupos criminales que intenten colocar a sus piezas para tratar de gobernar México? A ver, creo que es muy... A mí me preocupa mucho cuando tenemos que hacer un juicio absoluto. Yo coincido con Ulises en el sentido de que la gente debe confiar en los procesos electorales. Creo que cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de cualquier acto, digamos, ilegal en materia electoral, estamos hablando fundamentalmente de hechos aislados. Creo que la gente debe ir a votar con confianza. Creo que las instituciones funcionan cuando la gente sale a votar, cualquiera que sea el sentido de su voto. Creo que hay que respaldar al INE, creo que hay que confiar en el INE, hay que confiar en el Tribunal Electoral, a pesar del espectáculo un poco vergonzoso que están dando ambas instituciones por temas burocráticos o de rejuegos internos. Creo que ambas instituciones han demostrado que saben organizar elecciones. Y creo que el ciudadano, los mexicanos, las mexicanas, debemos de confiar en ellas e ir a votar. Cualquier cambio que imaginemos para bien del país, y todos queremos que al país le vaya bien, viene a través del voto libre, comprometido, entusiasta, alegre incluso. Es una fiesta democrática ir a votar. Sí creo que hay hechos aislados, patrones muy identificados en algunos estados, que se han manifestado en los años recientes. No es algo inducido por un gobierno en particular, por un personaje en particular. Es un patrón que se viene acumulando y agravando desde hace años, ¿no? Por lo menos desde la época de Felipe Calderón, que no me quiero sumar a lo que hace en el Palacio de que Felipe Calderón es culpable de todo, pero es un panorama, el de la violencia en general, brutal,
y el de la violencia electoral en particular muy grave. Creo que la dinámica nos obliga a alertar sobre este tipo de situaciones y a pedir que todas las autoridades funcionen de manera eficaz para reducir este tipo de riesgos. Pero sí, Joely, especialmente en algunas comunidades, a veces en algunos estados completos, el crimen organizado es previsible que haga sentir su peso. Tú dices con la frase de plata o plomo, ¿no? Y que el patrón de violencia, a veces violencia mortal contra ciudadanos, contra candidatos, volvamos a verlo. Tendremos que esperar, digamos, que no sea una constante grave, pero habrá que estar muy pendientes de ello. Ulises. Sí, coincido con Roberto totalmente. Mira, para los que nos están escuchando dentro y fuera del país, el tema del crimen organizado en este país ha rebasado todos los límites y estamos probablemente en una espiral, en un vórtice criminal más complejo, más agresivo y mejor organizado de lo que enfrentó Calderón. Calderón enfrentó al narcotráfico, pero a partir de ahí se dio un efecto de hidra donde el crimen organizado se multiplicó. Hoy estamos viendo que no solamente están preocupados por pasar droga, cobran derecho de piso a agricultores, cobran derecho de piso a gente que vende pollo, cobran derecho de piso a gente... recientemente vimos una nota donde ahora ponen hasta wifi en las ciudades y ellos cobran el wifi. Se han diversificado. ¿Sí? Ya ni siquiera podemos hablar de narcotráfico. Esa es ya una categoría de digamos, de un modelo de negocio que ahí está. Ellos están ocupando un espacio a través de la violencia y la intimidación que tiene sometidos a muchos presidentes municipales, no sé si a muchos o pocos gobernadores, pero hay ciertos gobernadores a los que les meten mucha presión. Y creo que el país en su conjunto debería de unirse en contra de la expansión del crimen organizado. Pero lamento dos cosas. Una, me parece que hay un sector del país que se beneficia de eso, no solamente políticos, empresarios, gente en las localidades que utiliza el crimen para sus propios beneficios. No sé de qué manera se pueda controlar, pero sin duda el próximo gobierno de la República tiene que tener como primer prioridad contener al crimen organizado de manera, voy a decirlo así, mucho más contundente de lo que se ha querido hacer ahora. Los abrazos y balazos fueron una apuesta de hacerlo por la vía más amable de la confrontación. Pero creo que el próximo gobierno tiene que ponerse un poquito más firme en ese tema, porque lo único que está pasando es que le van ganando territorio al Estado. A mí sí me preocupa como punto principal el tema de la seguridad en este país. Pasada la elección, vamos a ver qué pasa. Me recuerda mucho lo que dices. Yo quisiera retomar un poco lo que tú dices, y lo ha dicho también Luis, en el sentido de que sería mucho más importante, más allá de los candidatos o candidatas, más allá del debate que nos polariza y que en sí mismo incita a violencia desde mi punto de vista, que lo más importante sería discutir con seriedad qué propone cada quien y qué necesita este país más allá de partidos, qué necesita en materia de energía, qué necesita para sacar adelante al sur del país, qué necesita en materia de protección de derechos humanos, qué necesita en materia de relación con el mundo, ¿no? Qué necesita en materia de democracia, ¿no? Al parecer las polarizaciones son hijas de un desencanto con la democracia, donde la gente quiere que haya líderes de lengua dura, digamos, que desautoricen y que marquen nuevas rutas, digamos, ¿no? No sé, yo creo que la discusión en serio, que la gente diga, bueno, esto lo propuso este candidato o candidata, quien haya sido, ¿está hablando de las cuestiones centrales o se está concentrando en tonterías, ¿no?
Claro. Las propuestas que hace las expresa también en términos de cómo lo va a cumplir, con qué dinero lo va a hacer, o simplemente son frases más o menos bien Sí. estructuradas. De eso sí tiene que escapar la sociedad. De hecho, le decía a Ulises, retomando un poco este planteamiento que hacen, hablando particularmente de seguridad, el ex canciller Jorge Castañeda ponía en la mesa de discusión si la oposición debe de centrarse en cuestionar la política de seguridad de López Obrador o centrarse en las carencias de Claudia Sheinbaum para posicionarla, para no convertir la elección en un referéndum del presidente. ¿Puede funcionar esa estrategia? Elegir dentro de las prioridades o las carencias que ha mostrado este gobierno, seguridad o salud, o ustedes determinarán cuál, que realmente sea esa la apuesta de la oposición para posicionar a Xóchitl frente a Claudia, o puede convertirse precisamente en un referéndum. Y ya para cerrar, tienes 2 minutos, Roberto. Mira, yo creo que la elección no lo va a decidir en la definición sobre votar en favor de Claudia Sheinbaum o no. Va a haber más de 1000 ciudades donde se va a decidir, va a haber cambio de alcalde. 190 de esas ciudades van a determinar lo que va a pasar en la elección. Muchas capitales del país, ¿no? Eso quiere decir que la gente no va a votar pensando en Claudia Sheinbaum o no. Va a votar qué pasa con su alcalde, qué pasa con su autoridad inmediata, si está de acuerdo con la violencia, con los servicios, con la calidad de vida, no sé, con el señor que levanta la basura, con el policía de la esquina, ¿no? Y pueden o no votar en cascada en favor de un partido o de otro, o pueden votar a favor de un partido para una posición, alcalde, gobernador, diputado, senador, presidente, y por otros partidos. Creo que la incógnita va a ser esta gigantesca elección, la más grande en la historia del país, cómo se va a resolver, cómo va a quedar el Congreso, que creo que es fundamental. Claro. Se van a disputar todos los congresos del país, salvo uno, el de Coahuila, ¿no? ¿Cómo van a quedar esos congresos? Se van a disputar en una enorme cantidad de capitales. ¿Qué va a pasar en esos? Los equilibrios de poder que pueden resolver lo que va a ser o no la siguiente presidenta, sea como se llame, ¿no? Es lo que va a determinar esas microelecciones, van a decidir la ruta del país en el futuro. No Sí. necesariamente la presidenta quien sea. Bien. Porque Ulises, 2 esa minutos. realidad le va a imponer a esa nueva presidenta. Perdón, adelante, Ulises. Sí, muy rápidamente coincido con Roberto en lo esencial, en la parte que tiene que ver con el Congreso. La sociedad quiere, me parece que desea siempre a un presidente que esté acotado, ¿no? Da la impresión de que salvo López Obrador, que ahora ha tenido todo para él, incluida la mayoría, por lo menos simple, del Congreso, desean que el Congreso sea o no un contrapeso para la nueva presidencia. Me parece que va a ser fundamental para quien gane la presidencia cómo quede el Congreso, porque si gana X y el Congreso queda en manos, digamos, de la contra, va a ser muy difícil para esa presidenta gobernar. Vamos a ver lo que pasó con Fox durante 6 años. A mí me preocupa que tengamos un presidente, una presidenta débil, que tengan que negociar todo el sexenio con el Congreso, porque ya lo vivimos, el país se estanca. Pero eso lo va a determinar la gente. La verdad es que ahí sí, no sé qué vaya a pasar, pero esa me parece una discusión mucho más importante, porque de ahí se van a definir las políticas públicas, los presupuestos, todo lo que realmente es mucho más operativo. Pero en México nos encanta hablar solo de una persona, del presidente de la República, de la presidenta, de la próxima presidenta. Y en eso estamos. Hay que ver Twitter para ver la pérdida de tiempo que es estar escuchando sandeces ahí de solo 2 personajes, las candidatas a la presidencia. Todos los demás puestos van a ser parte de gobierno. Y ahí vamos a ver qué sucede. Pero ¿saben qué? Faltan 5 meses y por lo menos 20 programas contigo, Yoli, para que lo discutamos. Así es, y le vamos a abrir espacio a esos y otros temas. Roberto Roch, director del portal de noticias La Silla Rota y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Joely Ramírez. Ulises, un gusto saludarte. Saludos. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.